GDM. Disfruta lo que ves. ¿Qué tal, amigos, amigas, pueblo dominicano y mundo que nos sigues en las redes? Aquí inicia su programa Palabra a Tiempo, dándole las gracias al Dios vivo y verdadero, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, por darnos la oportunidad una vez más de estar aquí frente a estas cámaras y ustedes estar frente a sus televisores. Recordándoles que Palabra a Tiempo nace de Proverbios capítulo 15 versículo 23, que dice: la palabra a su tiempo cuán buena es. O sea que una palabra dicha a tiempo es una palabra buena. Por eso nosotros desde aquí nos esforzamos por llevarles palabras a tiempo, palabras buenas, palabras que construyen, palabras que edifican. Y por eso, en esta ocasión, como ya es una costumbre, se ha hecho con nosotros que una vez a la semana está con nosotros la doctora Cecilia Marte para tratar temas de índole de salud. Doctora. Un placer, ingeniero. Bueno, como estaba diciendo el ingeniero, la doctora Marte, médico por la gracia de Dios. Este programa lo hacemos más por el bien de la población, para que llegue un poco de orientación a los hogares. Esto es un programa educativo, haciendo lo que es un poco de la medicina preventiva. Por esto hacemos cada día un esfuerzo, y para mí es más que un placer y un honor dar un poquito de lo que el Estado me dio, que fue el conocimiento de poder estar en una universidad y brindarle a ustedes lo que yo he aprendido para que puedan prevenir, que la mejor cura a las enfermedades es la prevención. La prevención, y muchas veces cuando por alguna razón no se pudo prevenir y se detecta a tiempo, entonces la cura es mucho más fácil. Yo siempre he dicho que los problemas son como los árboles. Si no dejamos que se siembre la semillita, esa es la prevención. Evitar que el problema nazca. Si no se siembra la semillita, si no nace, si no viene la situación de salud, como usted dice, doctora, entonces es mucho mejor si la prevenimos. Ahora, después que la semillita germinó y comenzó una matica a crecer, mientras más temprano la arrancamos, mientras más temprano la tratamos, mucho más pronto, mucho mejor será la solución y de menor consecuencias. Por eso, cuando un árbol lo dejamos ya crecer y ponerse grande, arrancarlo de raíz no es tan fácil, y conlleva entonces que queda un hoyo grande en la tierra y raíces de cierto grosor enterradas, o sea, consecuencias. Así mismo son las enfermedades. Si las evitamos es lo mejor, pero si por alguna razón no la podemos evitar y surgen, entonces la detección a tiempo es lo mejor, para que sea cuando ya se está iniciando la enfermedad, cuando le busquemos la solución para que sea más efectivo. Así es que, doctora, para nosotros es un gran honor tenerla en este programa una vez a la semana, tratando estos temas de índole de salud, para prevención y también para tratamiento en el tiempo más adecuado. Así es. ¿Qué vamos a tratar hoy, doctora? Bien, en la noche de hoy vamos a tratar patología de próstata. Patología de próstata. Así es. Y de inmediato, doctora, la primera pregunta que nos surge, porque uno oye, nosotros los hombres, sobre todo los hombres, oímos hablar mucho de la próstata, y los hombres después que tienen, ya anteriormente era después de los 40 años, ahora ya
bajó a 35 años. A partir de los 35 hay que ir periódicamente a hacerse su prueba de próstata, a analizarse. Y muchos hombres evitan ir al urólogo porque eso implica tener que hacerle un tacto rectal con el dedo. Y algunos hombres no nos gusta o nos desagrada eso, pero la verdad es que hay que hacerlo. Entonces, doctora, la primera pregunta: ¿qué es la próstata? ¿Por qué tenemos próstata y por qué está ahí? ¿Y para qué? Bueno, la próstata es una glándula, es exclusiva del hombre, o sea, la mujer no tiene próstata. La próstata conforma parte del aparato reproductor masculino y es muy importante en lo que es la reproducción, porque la próstata produce un líquido que se llama líquido seminal o líquido prostático, como algunos lo llaman, muy rico en diferentes nutrientes, porque este va a ayudar a la movilidad de los espermatozoides y a mantener un pH para que ellos puedan tener viabilidad y puedan llegar a salvo y puedan mantenerse con vida durante las horas que están fuera de los testículos, porque una vez los espermatozoides salen de los testículos, quien lo protegen y lo mantienen viable, lo mantienen con vida, es el líquido seminal, o sea, el líquido que produce la próstata. La próstata es una glándula exócrina que está ubicada por debajo de la vejiga urinaria. Esta es más fácil de localizar, de palpar por tacto rectal, como te estaba diciendo, porque es la parte más cercana donde usted la puede tocar. O sea, se puede palpar haciendo el tacto rectal, pero también se puede hacer imágenes, sonografía, y se pueden hacer también rayo X, sonografía de próstata, rayo X y tomografía. Pero el método por excelencia para diagnosticar y examinar la próstata es lo más clínico, más que el PSA, porque muchas veces nos llevamos que el examen del PSA, muchas veces todos cometemos errores y puede haber un PSA que te dé bajito, muy alto, y puede ser error, puede ser que se filtre una muestra con otra, pero lo que usted palpó, lo que usted vio, eso se le queda. O sea, el médico que hace su examen clínico, que va y hace su examen de próstata, la próstata debe, dicen los urólogos, que debe estar lisa como la punta de tu nariz. Si la próstata no está lisa como la punta de tu nariz, es porque hay algún problema. Entonces, cuando usted hace su tacto rectal y palpa esa próstata y la próstata no está lisa como la punta de la nariz, pues hay problema. Doctora, ¿y cuál es la función de la próstata? Yo soy de los que creen que todo lo que Dios nos puso tiene alguna función. Algunas cosas no le conocemos la función, como por ejemplo la vulva. Yo creo que si nos podemos investigar, tiene una función. Sí la tiene. Pero la próstata, ¿cuál es la función de la próstata? Pues la próstata, como les dije, que es parte del aparato reproductor masculino, es muy importante. Tanto que un hombre sin próstata es difícil que pueda engendrar. Porque si el espermatozoide llega a la uretra y encuentra con el pH de la orina, el pH de la orina es un pH muy, pero muy ácido. Entonces, cuando este espermatozoide, lo primero que cuando se encuentre con este pH, se encuentre la uretra llena de pipí, lo que va a hacer es que se va a morir. Porque no va a tener nada que lo proteja y no va a tener viabilidad y no va a llegar, no va a tener fuerza. Y aparte de eso, el hombre necesita 3.000 mililitros para poder tener la fuerza de eyaculación para poder embarazar a una mujer. Si no hay líquido seminal, ¿de dónde van a salir esos 3.000 mililitros? Doctora, porque el 3.000 mililitros. Sí. 3.000 mililitros son, o sea, el líquido, varios vasos de agua. No. Varios vasos. Será litros, será mililitros, son Ok, son mililitros. Sí, es verdad. No, ¿cómo es posible? No, pero al menos los libros dicen. No, pero perdón, doctora. 1.000 mililitros es un litro. Sí, pero entonces 3.000 son 3 litros. O sea, yo no estaba mal, ¿no? No, estoy calculando bien. Recuerden que yo soy ingeniero. El ingeniero, sí, lo más que hacemos es cálculo. Eso sí, miden mucho. Pues
Así, o sea, siempre en la universidad y en los libros, siempre yo lo he Bueno, leído que vamos a para un investigar hombre, ese detalle, con que para detalle un ese hombre dato. poder tener la oportunidad de engendrar ni hijo, necesita una buena cantidad de semen para que el espermatozoide tenga la viabilidad necesaria para llegar. Incluso hay historia por ahí, incluso hicieron hasta una novela de lo que hace la función de la próstata, que no me estoy saliendo del tema, que anteriormente por compartir utensilios del hogar, habían niñas que salían embarazadas y no se sabía, incluso hubo una que salió virgen embarazada y era porque compartían los utensilios del hogar, y si ese líquido que produce la próstata no mantiene ese espermatozoide vivo durante 72 horas, lo puede mantener vivo fuera de los testículos, esa joven se secó con esa toalla sucia y salió embarazada de su propio padre. Sí, eso incluso yo recuerdo. Eso es gracias al líquido seminal que produce la próstata. Yo recuerdo en los años 80 ocurrieron varios casos aquí mismo en el país de jóvenes que salieron embarazadas de su hermano, de su padre, de un familiar, y cuando fue examinada por el médico eran vírgenes, o sea, nunca habían tenido relaciones sexuales, y eso es producto de que utilizaron anteriormente se utilizaba mucho que se secaban con una misma toalla varias personas en la familia, que eso se usaba en los campos de aquí del país en los años 80, quizá por la escasez de aquella época, pero ya en esta época es muy difícil que una persona se seque con otra toalla, con una toalla que otra persona ya ha utilizado, pero sí, eso se daba, sí, eso se daba y lamentablemente es así, doctora. Doctora, y usted habla de patologías de próstata. Nosotros siempre hemos oído de cáncer de próstata. Significa que hay otro tipo de condiciones, de situación patológica, de enfermedades que pueda desarrollar la próstata independientemente del cáncer. Sí, la próstata, incluso el cáncer ya viene siendo lo último que puede manifestar como patología en una próstata. Primero, lo más sencillo es una prostatitis, que es una inflamación. La prostatitis la puede padecer cualquier varón. Es una inflamación de la próstata que se va a dar, puede ser por un microorganismo o puede ser por la toxicidad de la orina, porque muchas veces la próstata tiene un conducto en común, o sea, la uretra masculina y el conducto eyaculador se unen en forma de Y en la próstata. Cuando la uretra y el conducto eyaculador se unen, cuando baja la pipí de la orina, pasa por el centro de la próstata. Usualmente cuando la próstata está inflamada, los primeros síntomas que vienen a presentar es incontinencia urinaria o el gran globo vesical, produce dolor, produce ardor al orinar. Y cuando está que está bastante inflamada, también el paciente muchas veces refiere que cuando se sienta que le duele el bajo vientre o que le duele la espalda o que le arde al hacer pipí. Dependiendo del microorganismo que produce la inflamación prostática, los síntomas van a ser diferentes. Si es un microorganismo puede producir también fiebre, aparte del dolor, pero si no lo causa ningún microorganismo, sino que la inflamación se da por agresión, por el pH de la orina que ha aumentado y se ha inflamado, pues solamente le va a producir dolor, ardor al orinar. Doctora, entonces yo quisiera que ahí mismo me diga cuáles son los signos de la inflamación prostática. Como le estaba diciendo, aparte del ardor y de la incontinencia urinaria, el goteo, lo primero que el paciente va a sentir es que se queda con el deseo de hacer pipí. Para hablar en un buen dominicano que la población pueda entender, la incontinencia urinaria es más que el paciente tiene el deseo de hacer pipí, va a hacer pipí 2 gotitas y vuelve a la cama, y cuando al momento vuelve y tiene el mismo deseo porque no hubo un adecuado vaciado de la vejiga. Entonces eso se da cuando hay una inflamación de la próstata y no necesariamente debe de tener una patología
agresiva, más que una simple inflamación que puede pasarse sola, buscan antibióticos. En muchos de los casos la prostatitis muchas veces porque nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de curarnos por sí solos, porque tenemos una línea de defensa muy buena. Doctora, antes de iniciar el programa, tuvimos una conversación con alguien que estaba aquí y le preguntó sobre un dolorcito que tenía en la parte de atrás de la espalda y sí, que él hablaba él pensaba que era de los riñones. Sí. No sabía él, oiga bien, doctora, usted sabe, oigan bien, televidentes, esa persona que estaba aquí no sabía que íbamos a hablar de este tema y sencillamente dijo: doctora, yo tengo un dolorcito aquí atrás, ¿será de los riñones? No, casi siempre nosotros cuando tenemos dolorcito por ahí atrás, por la espalda, pensamos en los riñones, y pueden ser los riñones, pueden ser el páncreas, pueden ser los pulmones, pueden ser muchos órganos de los que tenemos en esa zona. Sin embargo, la doctora le dijo: escucha el programa de hoy porque, presta atención, es muy posible que ese dolorcito sea de próstata. Y yo quiero que en la próxima pregunta que usted me responda sea: ¿dónde duele cuando tenemos una inflamación o una situación de alguna patología prostática? Pero esa pregunta usted me la va a responder, doctora, luego de la pausa, porque ahora vamos a una pausa comercial. Mientras tanto, usted no se mueva de frente a su televisor, porque en breve retornamos con su programa Palabra a Tiempo. GDM. Disfruta lo que ves. He decidido aplicar 2 reglas al uso de celular mientras conduzco. Primero, solo utilizarlo si es necesario. Segundo, para manipularlo es obligatorio que la palanca de los cambios esté en la P. Con estas 2 reglas podemos evitar muchos accidentes. Te las recomiendo. Una programación pensando en ti. GDM, disfruta lo que ves. Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Hoy estamos conversando con nuestra compañera de cabina, que una vez a la semana saca de su tiempo para venir a estar con nosotros, hablándonos sobre temas de salud que conllevan a una orientación de todos ustedes, nuestros televidentes, y para que tengamos prevención, y si por alguna razón no se puede prevenir, que se busque una cura lo más pronto posible. Y cuando nos fuimos a la pausa, doctora, dejamos una pregunta sobre la mesa, que es: ¿dónde duele cuando tengo una inflamación o cuando tengo una patología de próstata? ¿Dónde normalmente le duele al hombre? Porque ya usted dijo que las mujeres no tienen próstata. Quien puede tener una inflamación o una patología prostática es el hombre. ¿Dónde es que le duele cuando está esa condición, doctora? Bien, como le dije anteriormente, la próstata es una glándula exclusiva del hombre, sobre todo del aparato reproductor masculino. Pues cuando las glándulas de la próstata se inflama, el dolor puede ser en el bajo vientre o la ingle, y también en la espalda. En el bajo vientre es por delante, doctora. Sí, es delante de la ingle. Sí. Y en la espalda baja. Esto puede confundirse con patología del aparato urinario, como estaba preguntando uno de los televidentes.
que él piensa que el dolorcito que él tiene en la espalda baja puede ser por problemas renales. Y el dolor cuando es por problemas renales es un poco más arriba y es un dolor como en forma de cinturón. El dolor viene aquí, o sea, viene y baja de este lado, de ambos lados, si tiene, puede ser litiasis renal, si tiene alguna, alguna patología renal. Pero cuando la inflamación es a nivel de la próstata, el dolor viene a la ingle porque la próstata está debajo de la vejiga urinaria y en la espalda baja. Si la inflamación es muy grande, también cuando se sienta aumenta el dolor. ¿Por qué? Al estar la próstata en el pisto del periné, lo que hace es que aumenta la presión y esta sube cuando el paciente se sienta y produce más dolor en el área del periné, pero también produce en la espalda baja. Doctora, usted habló hace un rato de lo que es algo de los signos de la inflamación prostática. Habló de lo que es la incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria, yo recuerdo que yo tenía un tío que falleció hace ya muchos años, que él se llamaba Amado Gil, y él decía muchas veces en la noche antes de irnos a acostar, él me decía: sobrino, tengo un miadito lejos pero molestoso. O sea, como que, y a mí me pasa muchas veces que uno tiene como esa sensación, ese deseo de orinar, pero como que se le hace difícil, uno tiene que a veces esperar ratos a que esa orina descienda y salga por la uretra. Esa incontinencia es exclusiva de la inflamación prostática o puede darse a otras condiciones. Esa incontinencia, o sea, hay varios tipos de incontinencia. Hay incontinencia que son por problemas renales y hay incontinencia que son por problemas de la próstata. Pero también hay personas que hacen, incontinencia por estrés. Hay personas que cuando van a salir o cuando tienen alguna condición le da mucho por ir al baño, hacer pipí. Entonces, pero la incontinencia por patología prostática se caracteriza porque este tipo de incontinencia, usted va al baño y muchas veces tiene hasta que empujar el pipí, porque el pipí le da dificultad para salir. Porque como yo le decía ahorita, el conducto eyaculador junto con la uretra masculina, cuando pasan por la uretra, forman como una Y. Y si usted tiene una inflamación, lo que va a hacer que va a estrechar ese conducto, o sea, la uretra masculina se va viendo como estrangulada con la próstata cuando ésta se inflama. Y esto va a producir la incontinencia, que el paciente tiene el deseo de hacer pipí y va a hacer pipí, y cuando el cerebro manda la señal de que quiere hacer pipí, salen 2 o 3 gotitas, pero la inflamación detiene y el pipí no sale completo. Entonces al ratico vuelve y tiene el mismo deseo de hacer pipí y vuelve otra vez. Pero la incontinencia, que es por estrés, usted va al baño y hace pipí normal, aunque sea 2 gotas, pero hace más. Y la incontinencia por problemas renales, ya sea litiasis, o también los problemas renales también inflaman la próstata y también ocasionan que la próstata se inflame, y también pueden producir combinación, o sea que tu prostatitis pueda darse por problemas renales o por microorganismos que se produzcan al tener contacto con relación sexual, como hay algunos de microorganismos que se consiguen en relaciones sexuales que te inflaman la próstata. En la otra semana estuvimos hablando de el virus del papiloma humano, que produce, si el virus, si un paciente estuvo en contacto con una femenina que tiene el virus, el paciente no va a presentar signos y síntomas de inmediato, pero sí este virus puede ir inflamando poquito a poco y esta próstata no te va a ir dando signos ni síntomas, sino ella silente. Por eso es que siempre es bueno que el hombre se haga su chequeo con el médico
porque muchas veces empiezan a salir pequeños ganglitos, se empiezan a inflamar y con la palpación se identifican perfectamente. Usted no tiene ningún signo, ningún síntoma, pero ellos empiezan a crecer. Y por eso es que se les recomienda, porque cuando usted viene a enterarse de que tiene un problema, ya es porque el problema es grande, ya es mayor. Por eso es que se hace la patología de la próstata se hace más clínico, los estudios de la próstata son más clínicos que por estudio. Doctora, una de las patologías de próstata más comunes o más conocida o más estudiada, porque muchos hombres fallecen cada año producto de cáncer de próstata, y a nosotros los hombres ya nos mete miedo con eso. Háblenos sobre esta patología, sobre el cáncer de la próstata. ¿Qué es el cáncer? ¿Cuáles son sus manifestaciones? ¿Y qué debemos nosotros conocer de esta enfermedad para, como usted ya ha dicho en otras ocasiones y en este mismo programa, primero prever, que evitar que la enfermedad llegue, y segundo, si llega, qué hacer para tener el mínimo de consecuencias y, si es posible, sanar lo antes con el menor costo y el menor consecuencia y gastos necesarios? Pues bien, para hablar de cáncer de próstata, me gustaría primero mencionarles sobre que muchos de los televidentes le han hecho lo que es un PSA. El PSA es un antígeno prostático que nosotros los médicos podemos medir su valor en sangre. Lo normal es de 3 a 5. Si un paciente presenta un PSA por debajo de 4, muy por debajo, es más probabilidad de que sea una patología maligna. Más sin embargo, si el paciente presenta un PSA 5, 6, 12, 15, 18, puede hasta 30, llegar hasta más de 30, este paciente lo que puede presentar es una patología benigna, como el adenoma de próstata, que simplemente el adenoma es una tumoración benigna que se presenta. La próstata la próstata tiene varios lóbulos. Dentro de el adenoma se caracteriza porque le crece de manera desordenada y el paciente va a sentir los mismos síntomas prácticamente que como si tuviera una patología maligna, pero para bien de ello es una patología benigna que con una cirugía ya no tiene que dar más tratamiento, con cirugía ya el paciente tiene esa solución. Pues el cáncer de próstata es el segundo cáncer más frecuente en los hombres y es en el cáncer de hombre la segunda causa de muerte también por cáncer, aparte del cáncer de colon, que es la primera causa. También el cáncer de próstata se caracteriza porque hay un tipo que es de crecimiento lento, o sea, el paciente difícilmente al inicio de la enfermedad va a presentar signos y síntomas, porque se caracteriza para ser un pequeño quiste, y ese quiste, si nace, dependiendo de dónde esté ubicado, si nace en el lóbulo superior externo, es un lóbulo el que le da la cara posterior a la vejiga, no va casi a presentar síntomas hasta que no esté de tamaño tal que invada al otro lóbulo y vaya a producir estrechez de la uretra, y esto empiece a producir incontinencia urinaria y que el paciente venga y se tape y que haga un globo vesical. No obstante, si el paciente le sale el quiste o la patología en el lóbulo inferior, que es el lóbulo que da al ano, se comunica con el ano, que es donde nosotros mayormente cuando hacemos el examen de la próstata palpamos, también va a producir estreñimiento, porque la próstata se comunica, o sea, la pared del ano y la pared de la próstata están pegaditas y produce la ampolla rectal, o sea, donde se guardan las heces, está bien relacionada con la próstata. Cuando ésta se agranda,
ocupa ese espacio de la ampolla retal y el paciente empieza a hacer pupú finita. El primer síntoma de esta patología es que cuando, les repito, cuando el lóbulo inferior es donde empieza la patología, estreñimiento. El paciente se estreñe, le dice al médico, mira, a mí me duele cuando voy a hacer pipú, muchas veces sangra porque tiene que hacer gran esfuerzo y le salen estrías vasculares y el paciente se queja de dolor y se queja también, o sea, los signos de más van a dar, o sea, el paciente va a pensar que tiene problemas gastrointestinales, que los problemas no van a ser de la próstata porque este tipo va a presentar los problemas a nivel de reto, dificultad para ir al baño, dura 2 o 3 días sin ir al baño, incluso hasta semana. Sin evacuar. Sin evacuar, porque este lóbulo de la próstata, el lóbulo inferior, está muy edematizado y ocupa lo que es la ampolla retal y prácticamente el paciente tiene deseo de ir al baño, pero cuando va, no sale. Y entonces lo que hace este paciente es que en vez de ir al urólogo, él va al gastro, porque él dice que está estreñido, que no puede ir al baño. Pero en realidad la patología no es de gastro, sino es del urólogo. Y muchas veces se toman este tiempo, el paciente pierde un gran tiempo, porque cuando usted llega al gastro, el gastro usted le dice que tiene dificultad para ir al baño, empieza y le manda a hacer sus análisis de una vez para hacerle la endoscopía o para hacerle la colonoscopía, y es un tiempo que se pierde con este paciente, porque el adenocarcinoma, que es el tipo más frecuente de cáncer de próstata, hay uno que se caracteriza por crecimiento rápido y hay otro que se caracteriza, el de células pequeñas, por crecimiento lento. Cuando un paciente tiene un adenocarcinoma con crecimiento rápido, el tiempo no es su amigo. El tiempo es su mayor enemigo porque no tiene el tiempo para dar vuelta, para que esté haciendo analítica y estar en una especialidad que no le corresponde, y cuando viene a llegar donde el urólogo ya llega con la patología avanzada. Muchas veces llega con un carcinoma de categoría 3, donde ya hay ganglios invadidos, donde ya tiene la vejiga, donde ya tiene siembra en el recto, y es muy poca cosa muchas veces la que se puede hacer con este paciente. A diferencia de cuando la patología se da en el lóbulo superior, que se comunica con la vejiga y con la uretra masculina, que los síntomas son inmediatos y el paciente va donde su médico adecuado, que es el urólogo, porque tiene incontinencia urinaria. El paciente se tapa con mucha frecuencia, tú le pones una sonda, lo mandas a su casa, le quitas la sonda, voy a decir que al otro día vuelve el paciente y se tapa, porque la patología obstruye, produce obstrucción a nivel de la uretra. Doctora, ¿usted va a decir algo? Sí. Ok. Aparte del adenocarcinoma y el carcinoma de células pequeñas, también hay patologías benignas que también pueden producirle los mismos signos y síntomas que puede producirle el cáncer. Pero si no hacemos nuestro PSA cada año como debe de hacerse masculino, después de los 35 años, hacerse su examen de próstata y hacerse su PSA, con el antígeno prostático, el médico se da cuenta si está ante una patología benigna o ante una patología benigna. ¿Por qué? Las patologías benignas tienden a aumentar por encima de sus valores normales el PSA, pero la patología maligna lo que hacen es que te disminuyen muy por debajo. Muchas veces tú vienes un paciente y te lleva un PSA con 0.3, con 0.4, entre más bajito es más peligroso. Doctora, qué bueno que usted nos está hablando en estos términos, porque nosotros los dominicanos, hay un dicho que lo usamos muy común, que ponemos candado cuando nos roban. Eso sí es cierto. Y que vamos al médico cuando ya no hay remedio. Entonces, siempre es bueno prestar atención a esos pequeños detalles, a esas orientaciones que usted nos está dando, porque de esa manera, como usted decía, si el cáncer es de crecimiento rápido, tenemos poco tiempo para actuar, y mientras más tiempo perdemos, quizás tenemos un síntoma, un signo tan sencillo como ese que usted menciona, de que
no tenemos dificultad para hacer pupú, y esa palabrita me gustó, el pupú, porque obviamente nos estamos refiriendo a la evacuación, la dificultad para evacuar, pero sabemos que esa palabrita es bien conocida en nuestro país y que mucha gente la va a entender claramente, y es mejor que nos entiendan bien claro para que podamos tener el tratamiento para poder llevar a cabo las acciones que conlleven a atender esta patología a tiempo. Entonces, si la persona con este signo o con esta sintomatología tan sencilla como dificultad para ir al baño, dificultad para evacuar, dificultad para hacer pupú, se da cuenta de que hay algo, puede ir a su médico, a su urólogo y atenderse, y quizás podamos salvar la vida de esa persona. Pero si la persona se da mucha vuelta y se entretiene en otras cosas, posiblemente el tiempo sea fatal. Qué bueno, gracias doctora por esas orientaciones. Si usted quiere ampliar más el dato, sí. Si no, puedo pasar a otra pregunta. Yo quiero aprovechar porque los hombres, recientemente yo recuerdo, se hizo una investigación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a ver qué porcentaje de hombres estaba de acuerdo con hacerse su chequeo de su próstata, o sea, con que le introdujeran el dedo. Incluso hicieron muchos memes en las redes sociales y algunos que se dedican a los youtubers, como le dicen por ahí, para evaluar, y arrojó que los profesionales no les gustan hacerse el examen de próstata. Esto no atenta contra su hombría de ninguna forma. Al contrario, esto favorece a su hombría, porque para tener patología de próstata, cualquiera puede tener una patología de próstata, no de 40, 50, 60, 70 años. Cualquier hombre puede tener una patología prostática. Inmediatamente la próstata se forma a los 4 o 5 meses de vida intrauterina. El niño nace con su próstata formada, va creciendo y tiene igual su próstata. Puede presentar el niño, tanto como el joven o el adulto, pueden presentar patología de próstata. Entonces, el hombre se ha embrutecido, para no decir otra cosa, pensando que esto va a molestar su hombría, el que le introduzca un dedo por el ano para hacerle su examen de próstata. Le digo algo, esto no va a ofender su hombría, al contrario, esto estimula a que su hombría se mantenga, porque la Biblia dice que el hombre fue hecho para procrear y la mujer. Y si usted no tiene esto, usted no puede procrear, pues la hombría suya va disminuyendo. Entonces, la próstata es un órgano muy importante en la reproducción. Incluso se ha visto el caso, las personas que le extirpan la próstata, hay personas que pueden tener la oportunidad de tener hijos. Pero, como le estaba diciendo ahorita, un hombre que no tiene próstata y va y le quitan el conducto eyaculador, punto, y solamente le unen la parte de la uretra y no le unen el conducto eyaculador a la uretra, ese hombre, por más que esfuerce, por más estudio y gasto que haga, no va a tener hijos nunca, porque ¿por dónde van a pasar los espermatozoides? Otra cosa, aunque tenga el conducto eyaculador unido a la uretra, corre el riesgo de ser estéril. ¿Por qué? Porque el pH de la orina es demasiado alcalino y el espermatozoide no va a sobrevivir. Y aparte no vas a tener la cantidad de semen para tener fuerza para embarazar. O sea, necesita una fuerza para que esos espermatozoides lleguen al útero. Si los espermatozoides no llegaron al útero, no llegaron con suficiente fuerza al útero, pues usted no va a fecundar un óvulo. Entonces, la hombría no va a salir lastimada porque usted se haga un examen de próstata. Al contrario, su hombría va a ser muy estimulada cuando usted se haga su examen de próstata a tiempo, y que usted con 60 o 70 años siga siendo un hombre que puede embarazar a una mujer. Que usted con 80 años todavía puede ser un hombre que puede embarazar a una mujer. Pero si usted llega a 60 años con su próstata afectada, la hombría en vez de subir va disminuyendo. Entonces, le hago un llamado especialmente, empezando con mi compañero de cabina, vamos a estimular a los demás
a que se haga su examen de próstata. Vaya Bueno. donde su urólogo. Digo, así como la mujer tiene que ir al ginecólogo a hacerse un papá Nicolau, usted debe ir donde su urólogo. Usted tiene su médico. El caballero tiene su médico que le hace. Y si no le gusta que un hombre, porque hay algunos que dicen, ¿cómo va a ser que a mí un hombre me va a tocar por ahí? No, usted puede poner una dama si no le gusta que el hombre lo haga. Hay mujer uróloga también. Bueno, doctora, mire, usted se me adelantó un poco en una pregunta que le teníamos preparada, que es, ¿qué sucede cuando se extirpa la próstata? Ya usted dijo algo, pero yo quisiera que cuando regresemos de la pausa usted amplíe esa pregunta. ¿Qué sucede al extirparse la próstata? Porque ahora vamos a una pausa comercial. Mientras tanto, usted no se mueva de frente a su televisor, porque en breve retornamos con su programa Palabra a Tiempo. GDM. Disfruta lo que ves. He decidido aplicar 2 reglas al uso de celular mientras conduzco. Primero, solo utilizarlo si es necesario. Segundo, para manipularlo es obligatorio que la palanca de los cambios esté en la P. Con estas 2 reglas podemos evitar muchos accidentes. Te las recomiendo. Una programación pensando en ti. GDM. Disfruta lo que ves. Está bien. Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Hoy estamos aquí conversando con nuestra doctora Marte sobre lo que es la patología de próstata, y hablamos del cáncer, de la inflamación prostática y de otras patologías. Y cuando nos fuimos a la pausa dejamos sobre la mesa la pregunta de qué le sucede al hombre cuando se le extirpa la próstata, doctora. Usted dijo muchas cosas al principio, antes de hacerle la pregunta, porque estaba hablando y estimulando a los hombres a que no dejaran de hacerse su examen, porque dejar de hacer el examen puede correr el riesgo de tomar una patología prostática, y quizás un cáncer no detectado a tiempo conlleve a consecuencias que después vayan a generar situaciones que incluso pueden desencadenar en la extirpación de la próstata. Entonces, cuando se diagnostica a tiempo una situación, quizás, usted decía, se puede extender a 70, 80, 90 años una próstata sana, haciéndole sus exámenes adecuados y a tiempo. Pero si por alguna razón la persona se descuida en ir al médico, y me parece que esa era la idea que usted quería transmitir, se descuida en ir a hacerse sus estudios para diagnosticar cualquier patología prostática, y no se detecta a tiempo una patología y hay que extirparla, la hombría que quizás algunos piensan que por ese examen rectal se ve afectada, sí se verá afectada cuando le extirpan esa próstata. Y usted explicaba eso, pero queremos que nos amplíe un poco más el concepto. ¿Qué sucede? ¿Qué le puede suceder a un hombre cuando le extirpan la próstata?
Bien, como le estaba diciendo ahorita, que la hombría del hombre piensa que se ve afectada al hacerse La hombría el del examen. hombre, valga la redundancia. Sí, porque es hombre. Pues bien, déjeme decirle que su hombría sí se va a ver afectada y muy afectada, sobre todo en el ego. ¿Por qué le digo el ego? Porque afecta cuando el hombre tiene una erección y cuando el hombre no tiene próstata. Para el urólogo, salvar el conducto eyaculador en una cirugía de próstata, hay que ver dónde está la patología. Si la patología afectó el lóbulo inferior y está estrechamente relacionada con el conducto eyaculador, el hombre no va a poder tener una eyaculación. Sí va a poder tener una erección. Su erección significa que su pene sí se puede mantener duro, se pone firme, como dominicanamente lo conocemos, pero eso no es por mucho tiempo. Le va a costar cada vez más mantener una erección y le va a ser imposible tener una eyaculación y por ende tener hijos. Entonces, O sea, pueden tener erección, sin eyaculación. Sí, porque la erección es cuando el pene se torna duro, se pone, o sea, se erecta, y la eyaculación es cuando llegan, nosotras las mujeres llegamos al orgasmo y ustedes, el hombre. Esta es una estrecha relación entre la intimidad. Cuando el hombre le extirpan el conducto eyaculador en una cirugía de próstata, que si la patología está localizada en el lóbulo inferior, lo más probable es que el conducto eyaculador se vea afectado y le sea eliminado este conducto eyaculador, el hombre no va a tener una eyaculación, como bien conoce el dominicano. O sea, prácticamente el hombre vive y trabaja y hace todo lo que hace para tener ese momento de felicidad. Y cuando el hombre tiene esta patología, este momento de felicidad, el clímax, como nosotros le digamos, no va a ser posible. Entonces, caballero, vamos a hacernos el examen de la próstata, vamos a ir donde el urólogo. O sea, vamos a estimular a nuestro compañero para que vaya donde su urólogo a hacer su examen de próstata para evitar todo esto. Y aparte de que se vea su hombría afectada por la patología de próstata, cuando se le extirpa, también la parte de la fecundación también afecta emocionalmente. Porque ¿qué pasa? Hay hombres jóvenes que son diagnosticados con patología de próstata y muchas veces hay un viejo dicho que nosotros las mujeres decimos de las personas, que cuando los hombres tienen cierta edad, la vista se le alarga más y se le acorta más la otra cosa. Pero ¿qué pasa? Una cosa que se te acorte y que sea poco y otra cosa que sea cero. Entonces, cuando sucede esta patología, tú tienes, o sea, tu amiguito, como decimos, el pene se motiva. Tú ves una mujer hermosa con pantaloncito corto, con faldita corta y se motiva. Pero ¿qué pasa? Antes, cuando el hombre se motivaba mucho y mantenía la motivación por mucho tiempo, le dolían los testículos. Va a seguir siendo así. El hombre se va a motivar y va a tener un estímulo, pero no va a haber una eyaculación porque tu conducto eyaculador no está. Entonces, si no hay conducto eyaculador, entonces otra cosa que pasa, que tus testículos siguen produciendo el semen. Entonces, este semen se produce por varios factores. Se produce por factores emocionales porque las hormonas se activan cuando el hombre está en actividad sexual y el hombre se prepara rápidamente porque el hombre tiene capacidad de producir los espermatozoides rápido, porque el hombre es capaz de tener 2 y 3 erecciones en una noche, en una relación. Entonces, ¿qué pasa? Si esta motivación muchas veces visual te ocasiona que haya una erección, esos testículos se están estimulando constantemente a producir un espermatozoide que tú no estás drenando, unos espermatozoides que no van a salir de ahí porque no hay por dónde salir. Entonces eso también va a la larga a producir patología de los testículos, que el testículo, otro de los que componen el aparato reproductor masculino, se va también a ver afectado cuando se le quita el conducto eyaculador. Aparte de esto,
ya vamos viendo cuánta afectada esta hombría por no por no dejar hacer el tacto retal. Y piensan que por hacerse el tacto retal su hombría se va a ver afectada. Si no te hace el tacto retal, es que tu hombría se ve afectada. Doctora, lamentablemente. sí, doctora, ahí mismo yo quiero hacerle dos preguntas. ¿A qué edad debe el hombre comenzar a hacerse sus exámenes y pruebas de próstata, y con qué frecuencia debe hacerse ese examen? Debemos hacernos ese examen. Bien, si el hombre no tiene ningún signo ni síntomas de patologías urinarias, del aparato urinario ni de la próstata, porque se pueden confundir unos con el otro, a partir de los 35 años es lo más recomendable que el hombre vaya donde su urólogo y empiece a hacerse su primer chequeo. Y después de ahí, hacerse su chequeo igual todos los años, hacerse su chequeo de próstata, hacerse su PSA. El PSA es el antígeno que mide los valores del antígeno prostático, y este se encarga de arrojar tanto patología benigna como patología maligna. Doctora, usted habló hace un rato de varios, creo que de 2 tipos de cáncer de próstata. Es lo más frecuente. Lo más frecuente. ¿Existen otros tipos de cáncer de próstata? Sí, existen varios cánceres, incluso hay patologías que van a dar siembra. Por ejemplo, el cáncer de hueso le gusta mucho también salir, y también hay otros tipos de cáncer que te invaden la próstata, también el de colon, el de vejiga, porque están estrechamente relacionadas, y también por diseminación linfática y por diseminación sanguínea hematógena. Se puede dar caso de que el paciente tenga, por ejemplo, cáncer de pulmón. La primera siembra que va a dar lo da en los hombres, lo da en la próstata. Y la próstata, cuando hay cáncer de próstata, la primera siembra, o sea, la primera metástasis que da, lo da hueso y después a cerebro. Entonces, viceversa, cuando, así como la próstata afecta, o sea, el cáncer de próstata puede afectar a los huesos y al cerebro, así mismo, cuando hay patologías de los huesos, o sea, de cáncer, conocido como el condrosarcoma, que es uno de los más frecuentes del cáncer de los huesos, afecta a la próstata. Y otros tipos de cáncer también afectan a la próstata, que nada más no es directamente el cáncer de próstata en sí, sino que también otros tipos pueden también afectar a la próstata. Doctora, ¿a qué edad es más frecuente que aparezca el cáncer de próstata? ¿A qué edad es más frecuente que aparezca? El cáncer de próstata puede darle a cualquier masculino, pero el más frecuente empieza a partir de los 50 años. ¿Por qué? Nosotros los seres humanos dependemos de nuestra protección, que va a depender de proteínas, y cuando caemos en cierta edad, nuestra defensa va disminuyendo. Entonces, al disminuir las hormonas, al disminuir las proteínas, entonces las enfermedades vienen, como quien dice, agarrando un poco más de terreno. Y a partir de los 50 años, los hombres son más susceptibles a tener esta patología. Doctora, háblenos sobre el tratamiento para el cáncer de próstata. Sí, el tratamiento puede ser, o sea, hay varios tratamientos. El primero es quirúrgico. Lo primero es que cuando se detecta cierta patología, quirúrgico, se opera, y dependiendo en el grado donde esté, se le da quimioterapia o radioterapia o terapias hormonales, que son pastillas. Eso lo va a elegir el urólogo oncólogo, que se encarga de esa patología. Doctora, por último, ya estamos llegando al final del programa. Si hay algún detalle, alguna orientación que usted quiera darnos, especialmente a los hombres, que este programa fue dedicado principalmente para los hombres. Sin embargo, entendemos que las mujeres también pueden escuchar, pueden prestar atención a lo que aquí
se ha dicho porque pueden orientar y pueden también servir de base para evitar que prever alguna patología de estas en algunos de los hombres que de seguro ellas tienen en su alrededor. Si hay algo, doctora, que usted quiera decirnos en estos minutos que quedan, por favor, oriéntenos. Bien. Bueno, como la función y el objetivo de este programa es orientar, yo le exhorto a los televidentes, tanto masculino como femenino, les digo, vamos, o sea, nosotras las mujeres en el hogar tenemos como el don para convencer, o sea, si yo tengo mi compañero y mi compañero pasa de los 35 años, ya tiene 35 años, mira mi amor, así como yo voy al ginecólogo y me hago mi papá Nicolau, usted también debe ir al urólogo y hacerse ese examen de próstata. Y una orientación, el que no quiera, como dice, que porque afecta a su hombría, no quiera hacerse su examen clínico, hay sonografía prostática, hay estudio de imágenes y también puede hacerse su PSA, porque hay caballeros que no hacen ni una cosa ni la otra, no quieren hacer su examen clínico, que es el tacto retal, pero tampoco van al médico para hacerse el PSA. Vamos a tomar un poquito de tiempo para nuestra salud. Si no quieren hacerse su examen clínico, que es el urólogo introduciendo el dedo y haciendo el tacto retal, dígale, mire doctor, yo tengo esto y estos síntomas, indíqueme el examen de la próstata o una sonografía de próstata, aunque reitero que el examen, o sea, la sonografía prostática es un poco más agresiva que el examen clínico porque es un transductor que le introducen en el ano al caballero. Le voy orientando en parte de la sonografía prostática porque no se hace por encima como se hace la sonografía de testículo, la sonografía inguinal. Esta se hace con la sonografía, con el transductor que se hace, la sonografía... pero ese es peor, doctora, sí, porque... y más grande. Por eso le digo que haga es mucho más, eso es más largo que el dedo. Oh, claro que sí es peor, por eso le digo, es preferible que se dejen hacer su examen clínico por el urólogo, y si prefieren uróloga, que en este país tenemos muchas urólogas y urólogos. Bueno, doctora, gracias, hemos llegado al final del programa. La verdad es que yo quiero decir que obviamente a la edad que tengo me he hecho ya varias veces mi examen de próstata y la verdad no es nada que sea doloroso, no es nada que conlleva ningún tipo de sensación ni de... Yo no siento nada, sencillamente lo he experimentado y es algo sencillo que no conlleva dolor y no es nada que pueda por uno tener temor a hacérsela. Gracias, de esta manera hemos llegado al final del programa por esta ocasión, dándole las gracias por su sintonía e invitándoles a que nos sintonicen cada día.